¿Qué tal? Vamos a iniciar nuestra primera clase sobre aprendiendo inyección electrónica. Bienvenidos, los saluda el ingeniero Villa, esperando que todo el contenido sea de mucho provecho para ustedes. Como primer clase vamos a hablar acerca de un tema introductorio, conceptos básicos en lo que es el sistema de inyección de manera general para poder comprender después los funcionamientos más complejos, más avanzados. Como ustedes saben, la inyección electrónica tiene un antecesor que es el sistema carburado, que normalmente el sistema carburado se encargaba de dosificar lo que es el combustible, hacer lo que se le llama la mezcla estequiométrica, la relación entre el aire y el combustible, pero no era, digamos, del todo muy eficiente en el sentido de que no se hacía la mezcla exacta y entonces por lo tanto había demasiados gases contaminantes. De hecho, ese es uno de los detonantes de por qué nace la inyección electrónica, debido a los contaminantes que provocaba el carburador, además de otros inconvenientes que la mayoría de componentes pues eran mecánicos, algunos electromecánicos, y había mucho desgaste y entonces no había mucha precisión en cuestión de la dosificación de la gasolina. Entonces damos, damos inicio a lo que fue la inyección a gasolina, que prácticamente tiene mucho que ver con la mezcla estequiométrica, o también llamado la relación entre el aire y el combustible. Normalmente esta dosificación de la mezcla se da en una relación de 14.7 gramos de aire con 1 gramo de gasolina o gas, dependiendo del carburante, ¿no? En este caso estamos hablando de inyección a gasolina, nafta, una nafta. Entonces esta relación es la que se encarga de controlar prácticamente todo el sistema de inyección electrónica. Por esta razón nace para mejorar esta relación o este rendimiento de combustible y prácticamente para reducir las emisiones contaminantes. Para identificar el sistema de inyección con el cual vamos a trabajar o a estudiar o diagnosticar, necesitamos saber que existen 3 elementos muy importantes en el sistema de inyección, que básicamente en todos los sistemas de inyección es el núcleo para comprender cómo funcionan estos sistemas. Vemos un esquema en el cual se ven 3 elementos importantes. El primer elemento importante es el que está al lado izquierdo, que vienen siendo los componentes llamados sensores. ¿Qué son los sensores? Bueno, los sensores son dispositivos electrónicos que se encargan o tienen el trabajo de generar una señal eléctrica a través de recibir, por ejemplo, la temperatura, la cantidad del aire, la velocidad, ¿sí? Una posición, es decir, transforman una magnitud física en una magnitud eléctrica. Entonces los sensores son dispositivos de entrada, son los que envían información a través de una señal eléctrica. Esta señal eléctrica puede ser de diferentes tipos.
Las primeras señales eléctricas, vamos a dibujar. Las primeras señales eléctricas pueden ser de esta forma. Tenemos un eje X y un eje Y. Las primeras señales que se pueden formar son señales de tipo analógica. Por ejemplo, un sensor de temperatura del motor. Es una señal que cuando el motor empieza a calentar, esta señal empieza a bajar, a descender. Sigue calentando hasta que llega a una temperatura ideal. Normalmente en los motores son de 90 a 100 grados, dependiendo del sistema. Y en esos momentos en algunos vehículos activa lo que llamamos el motoventilador. Esta señal se considera que es una señal de tipo analógica. Es una señal analógica que su señal va a variar en el tiempo. Es decir, mientras transcurre el tiempo, el voltaje va reduciendo. Aquí podemos poner la relación de tiempo y aquí podemos poner voltaje. Voltaje, aquí tiempo. Ok, entonces sensores pueden haber de tipo analógico o con una señal analógica, es decir, es un voltaje que va a variar. Ejemplo, un sensor de temperatura. Otro tipo de señal que reciben, da un sensor y envía el sensor, son las señales, por ejemplo, de tipo inductiva. Es una señal que normalmente llega a un pico alto, vuelve a bajar, vuelve a subir y está constantemente oscilando. Esta es una señal de tipo senoidal. ¿Ok? Es una señal de tipo senoidal. Es una señal que va a variar conforme va transcurriendo el tiempo y aumenta su voltaje, baja su voltaje, aumenta su voltaje, baja su voltaje. Esta es una señal de tipo senoidal. Hay otro tipo de señales que se llaman señales pulsatorias. Aquí vamos a poner los nombres. Este es el eje de tiempo. Este es el eje de voltaje. ¿Ok? Y hay otra señal, como les decía, que se llaman señales pulsatorias. Estas señales tienen la característica de iniciar y posteriormente suben a un voltaje, bajan otra vez, vuelven a subir, bajan, vuelven a subir. Estas señales se llaman señales pulsatorias. Es otro tipo de señal que envía un sensor. Estas se llaman señales pulsatorias. ¿Ok? Estas tres señales, las analógicas, por ejemplo, la que vimos al principio, la segunda senoidal y la tercera pulsatoria,
son las señales más comunes con las que un sensor recibe una magnitud física, ¿sí? Es decir, recibe, vamos a, por ejemplo aquí, digamos que el sensor, este es el cuadro verde es el sensor, y por este lado va a entrar, supongamos una señal, una magnitud física, perdón, hablemos de la velocidad o las RPM del motor. Hablemos que por acá va a entrar las RPM, que las RPM lo va a tomar del volante motriz, dependiendo el número de vueltas y de dientes con el que esté dando. Esto va a entrar al sensor, y a la salida del sensor, aquí en esta parte ya tendremos una forma de onda. Es decir, ya vamos a tener una señal, ya sea de este tipo, pulsatorias, ya sea de tipo analógica o ya sea de tipo senoidal. Entonces, que nos quede claro que un sensor va a convertir una señal o una magnitud física, perdón, a una señal de tipo eléctrica, ¿sí? Ya sea la velocidad, ya sea las revoluciones, ya sea la temperatura, ya sea una posición. Entonces el sensor es el encargado de convertir esta magnitud física en una señal eléctrica. Normalmente los sensores van a tener tres características en sus conexiones eléctricas que deben saber. Normalmente todos los sensores van a tener un voltaje que se llama voltaje de referencia, ¿ok? Va a tener una tierra o GND, ground, y va a tener una línea llamada señal o signal. Es decir, todos los sensores tendrán un voltaje de alimentación o referencia que puede ser de 5, de 9, de 12 volts, dependiendo el sensor. Todos van a tener una conexión a tierra para cerrar el circuito eléctrico que puede venir de la computadora o puede venir de la masa de la batería en negativo o del chasis. Y una señal, que es lo que les decía, que la señal va a depender del tipo de sensor, pero prácticamente estas tres terminales van a venir en todos los sensores del sistema de inyección. Seguimos. Entonces, sensores envían señales. Segundo elemento principal está relacionado con lo que llamamos actuadores. Básicamente su nombre lo dice. Los actuadores son componentes o dispositivos electrónicos que van a ejecutar una acción, que van a realizar una acción. Ellos son los encargados de ejecutarla a través de señales que reciben, ¿sí? La mayoría de los actuadores, todos son de tipo electromagnético, es decir, activan a través de una señal que reciben, ya sea un inyector, ya sea una bobina de encendido, ya sea una válvula EGR, ya sea un motoventilador, ya sea un relevador, ¿sí? Entonces, son los encargados de
recibir las señales. La mayoría de señales que recibe un actuador en el sistema de inyección, en su caso, la mayoría de señal que reciben estos componentes son señales tipo pulsatorias, o también se les llama en este caso por modulación de ancho de pulso. Vamos a dibujarlo por acá, de esta forma. Hacer que el ancho de pulso sea más largo. Más largo. Aquí podemos ver que el ancho del pulso o el pulso es más corto y que el pulso es más largo. A esta modificación del ancho de pulso en electrónica se le llama PWM o modulación de ancho de pulso. Entonces los actuadores, la mayoría tienen esa característica que reciben señales de este tipo, activan su componente, es decir, activan o cierran, por ejemplo, una bobina, un inyector, como les decía, una bomba de combustible, un relevador, una válvula jack, etc. A diferencia de los sensores, que los sensores sí envían señal, ya sea un sensor de tipo CKP, de cigüeñal, un sensor de CMP, de árbol de levas, un sensor de temperatura, ¿sí? Del motor, del anticongelante, un sensor de temperatura del aire, un MAP, que es sensor de flujo de masa de aire, un MAP, que es sensor de presión absoluta, un sensor de oxígeno o sonda lambda, etc. ¿Sí? Entonces tiene que quedar claro que actuadores van a recibir señal, normalmente casi todos van a ser pulsatorias, ¿sí? Por modulación de ancho de pulso, y en los sensores son los que van a enviar. Ahora, esto no se puede mover por sí solo, es decir, no tienen un control independiente, sino alguien los tiene que leer y los tiene que controlar. En ese caso tenemos al tercer elemento en el sistema de inyección. El tercer elemento es lo que llamamos la unidad de control o la computadora automotriz. ¿Sí? Anteriormente en los sistemas de inyección, recordemos que los primeros sistemas de inyección solo había una computadora, es decir, solo había un módulo que controlaba toda la información, que controlaba lo que recibía de los sensores y lo enviaba a los actuadores. Pero ahora en los vehículos actuales, recordemos que ya hay diferentes módulos que se interconectan entre sí. A esa interconexión de módulos se le llama redes multiplexadas, y entonces hay ciertos componentes que se encuentran en red, digámosle así, y se comunican entre todos los demás módulos. Entonces, la computadora principal de motor, que es esta, normalmente se le llama SM, ¿sí? O unidad de control del motor, ECU, ¿sí? O también PCM. Normalmente la PCM, la característica que tiene es que internamente aquí también podía trabajar con la tracción, con lo que era la transmisión, ¿sí? Por eso Powertrain venía de la letra P, PCM, C viene de control y M de módulo. Entonces, básicamente la computadora tiene esa función, ese trabajo de ¿qué? De controlar lo que reciben los sensores y para enviarlo a los actuadores. También esto se conecta vía a un conector llamado conector DLC o toma de diagnóstico, ¿sí?
Normalmente tiene una conexión donde va el escáner, lo que llamamos el OBD, diagnóstico a bordo, ¿sí? Que es el diagnóstico a bordo el 1, el OBD2 y el EOBD o OBD3, que es prácticamente los carros de nueva generación. Y aquí también podemos observar lo que les decía de la comunicación. Hay las líneas CAN de tracción, el cable K, que es también, y esta computadora tiene control con el panel de instrumentos, ¿sí? Y aquí podemos observar que tiene, a esto se le llama también una puerta de enlace. Es decir, en los vehículos más modernos ya la computadora no solamente se va a comunicar entre sensores y actuadores, sino va a comunicarse con otros elementos, por ejemplo el panel de instrumentos, por ejemplo un inmovilizador, ¿sí? Por ejemplo el sistema ABS, que es de frenos antibloqueo, el sistema de dirección asistida, etcétera. ¿Okay? Entonces nos tiene que quedar claro que para comprender un sistema de inyección de manera general tenemos que ver en el sistema cuáles elementos trae, cuáles son sus sensores encargados de transformar una magnitud física a una magnitud eléctrica, cuáles son sus actuadores que se encargan de ejecutar una acción dependiendo de lo que les envíe quién, una computadora. Y la computadora es la encargada de controlar toda esta información. Seguimos. El sistema de inyección tiene una clasificación por la forma en que va colocado el inyector. Normalmente los sistemas de inyección se colocarán de la siguiente forma. El sistema monopunto, como ustedes pueden observar, se le llama monopunto por uno, mono de una unidad, es decir, solamente tiene un inyector y normalmente ese inyector está incorporado ¿dónde? En el cuerpo de aceleración. Y ese cuerpo de aceleración, ¿sí? Normalmente que podemos observar acá, todo estaba realmente en el mismo cuerpo, es decir, el TPS estaba aquí conectado, el sensor del TPS, la válvula jack, ¿sí? Los inyectores que pueden ver aquí, ¿sí? Posteriormente también de aquel lado estaba el sensor MAP en algunos vehículos, es decir, prácticamente muchos sensores y muchos actuadores estaban integrados aquí en el cuerpo de aceleración. Este sistema de inyección fue uno de los primeros. Otra característica que tenía este sistema de inyección monopunto es que esto estaba antes del múltiple de admisión, es decir, esto que está acá, lo que tenemos arriba que es el cuerpo de aceleración, esto que está acá, ¿sí? Esto iba aquí en el múltiple y este sistema tenía un inconveniente, que la gasolina que tiraba el inyector pasaba por el cuerpo, por la garganta, esta es la garganta, entonces tenía que llegar a cada uno de los cilindros y sucedía un inconveniente que como el camino era muy largo, la dosificación de la gasolina al pasar por estas tuberías se evaporaban, es decir, ya no llegaba la mezcla realmente que había sido regulada. Por eso este tipo de sistemas ya no lo vamos a encontrar en la mayoría de vehículos por ese tipo de problema, porque no llegaba exacto la mezcla para realizar una buena combustión. Normalmente estos sistemas trabajan a baja presión, de 1 a 2 bares, dependiendo la bomba de combustible que trabaja.
Y podemos observar, como dice aquí, el inyector está situado en la entrada de la admisión de aire, después del filtro de aire. El colector de admisión se alimenta a todos los cilindros, que es lo que observamos acá. Y también se le llamaba TBI o CFI. ¿Sí? Entonces, este inyector normalmente no es igual que un inyector de los otros tipos que vamos a ver a continuación, llamados sistemas multipunto. La siguiente clasificación es lo que les decía, sistemas llamado multipunto. Característica que ahora ya el sistema de inyección ya va a tener un inyector por cilindro, que podemos observar acá, y va a tener otro elemento que se ve por acá, llamado riel de inyectores. Es decir, el sistema ya va a tener un inyector por número de cilindros incrustados en un riel de inyectores. Y observamos que ya no está en el cuerpo de aceleración, que ya está después del cuerpo de aceleración. Y en este sistema de inyección multipunto se puede decir o se puede clasificar en dos tipos, dependiendo de dónde está el inyector. Inyector, esta forma que vemos aquí se llama inyección de tipo indirecta, porque el inyector está todavía alejado de la cámara o de los cilindros. Y la inyección directa es cuando este inyector ya no está alejado del cilindro, sino prácticamente ya está cerca o incorporado en la cámara, ¿sí?, del cilindro, y a este se le llamará inyección de tipo directa. Podemos observar que estos sistemas ya manejan un cuerpo de aceleración donde automáticamente ya no están varios componentes o varios elementos, ya se le colocó un cuerpo de acelerador. En este caso podemos observar un cuerpo de acelerador electrónico sin chicote, pero en los inicios se utilizó uno con chicote, ¿sí?, que este iba el pedal del acelerador, y aquí está el sensor. Aquí está el que iba al chicote, y de este lado podemos observar el sensor. Estos sistemas de inyección trabajaban a presiones más altas, de 4 a 8 bares dependiendo el riel y el número de inyectores, y también en los sistemas de inyección directa, o también llamados TDI, la presión es más alta, dependiendo del sistema, más de 100 bares en algunos sistemas, pero puede variar. ¿Qué otra característica observamos en estos sistemas? Que el riel, los primeros rieles de inyección tenían unas líneas, podemos observar por aquí, una línea que era la entrada del combustible, es decir, aquí llegaba el combustible de la bomba, entraba por todo el riel, y si había exceso de presión en el riel, aquí entraba a un componente que se llama regulador de presión, y lo que hacía ese regulador es un diafragma, pues, lo vamos a ver también más adelante, pero aquí es nada más comentario. Lo que hacía es retornar ese combustible que había excedido la presión para que el riel y los inyectores no reventaran o no fueran expulsados. Entonces lo que hacía esto era abrir un diafragma y esto retornaba al depósito. Este sistema de inyección multipunto se le llamaba inyección con retroceso. ¿Ok? Pero como sabemos, los sistemas siguen evolucionando. Posteriormente vinieron los sistemas, todavía también aquí podemos observar que tiene retroceso, aquí está el regulador y aquí los inyectores, si se dan cuenta, a diferencia del anterior,
Los inyectores tienen una característica que están incrustados en el riel. Están incrustados en el riel. Y vinieron ahora los sistemas de inyección sin retroceso. Es decir, ahora el sistema de inyección está solamente el puro riel. Ya observamos que ya no hay alguna línea de lo que es el retroceso. Normalmente ahora estos sistemas, el retroceso o el regulador de presión viene ya directo en el depósito o en el tanque. ¿Sí? Estos sistemas ya manejan esa característica que al no traer retroceso aquí, tiene que haber un control en la presión de la gasolina, entonces normalmente ya está integrado todo en lo que es el depósito. Entonces, este sistema también se le llama MPFI o sistema de inyección multipunto o multipuerto, y como les decía, puede ser de inyección directa, que es decir, los inyectores están en el múltiple de admisión y antes de la cámara, o directa, que está prácticamente directo a la cámara de combustión. Otra característica importante en los sistemas de inyección es la forma en que inyectan combustible. Normalmente los sistemas de inyección monopunto no tienen estas características porque solamente es un inyector. Entonces normalmente el inyector solo abría y cerraba. Pero en los sistemas multipunto ya se van a clasificar o dividir según la forma en que ingresa el combustible o la forma en que inyectan a través de los inyectores la dosificación de la gasolina. Entonces el primer tipo que existe es el llamado tipo intermitente. ¿Cuál era el tipo intermitente? Bueno, el intermitente tenía una característica que si observamos, es decir, los inyectores todos abrían o cerraban. Es decir, en este momento los inyectores que estaban haciendo estaban cerrados. Es decir, no había el ingreso de combustible. Todos al mismo tiempo. Es decir, este tipo de sistema de inyección, la computadora, la SM, aquí le vamos a poner la SM, la SM solo manejaba, voy a ponerlo de otro color para que se vea bien, la SM solo manejaba una línea de control. Es decir, para cada inyector ¿sí? Para cada inyector estaba conectado a la misma línea. ¿Sí? Para ir sabiendo, normalmente el control de los inyectores se hace a través de pulsaciones de tierra, es decir, por acá salían pulsaciones de tierra. Por acá salían pulsaciones que enviaba la computadora. ¿Sí? Pulsaciones de tierra. Y la otra terminal que estaba aquí en el inyector normalmente era una alimentación. Es decir, aquí ingresaban los 12 volts. Es decir, por esta línea, la otra, recuerden que un inyector tiene dos terminales, por aquí ingresaban ¿qué? Los 12 volts.
igual por aquí, por acá también llegaba el otro, y aquí el otro. Entonces, este sistema trabajaba de esta forma. La computadora enviaba una señal de tierra que prácticamente se compartía a todos los inyectores, y entonces cuando había la señal de tierra, los inyectores que hacían, abrían, es decir, inyectaban combustible al mismo tiempo. Entonces, ¿quién les daba el tiempo de inyección? Normalmente esto lo daba a las válvulas. Al momento en que se abrían, ya prácticamente ya había combustible, y eso era lo que se ingresaba para hacer la combustión. Pero había un problema en estos sistemas, que si se llegaba a dañar, por alguna razón se dañaba el pin o aquí la computadora, por alguna razón se llegaba a dañar la tierra de aquí que no salía de la compu, o el cableado, entonces ¿qué pasaba? Que no iba a haber combustible, no iba a haber combustible. Entonces ese es un problema de ese tipo de inyección, la intermitente, porque si fallaba, prácticamente todos los inyectores iban a quedar fallados. ¿Por qué razón? Porque estaban conectados a una sola línea. Entonces por eso se le llama inyección de tipo intermitente. ¿Por qué razón? Porque abrían o cerraban, abrían, ¿sí? Aquí están abriendo y posteriormente cerraban. Cuando veamos los inyectores, vamos a estudiar esto de la automatización del combustible, ¿sí? Para ver también, porque recuerden que también necesitan trabajar una presión. Si no existe presión, pues no va a haber inyección. Seguimos. Otro tipo importante en la forma que inyectan los multipuntos es una inyección llamada grupal. Aquí prácticamente ahora, si observamos, ¿sí? Si observamos, la inyección ya se hace por pares o por número de cilindros. Aquí podemos observar, si tomamos en cuenta de izquierda a derecha, que este es 1, 2, 3 y 4, observamos que en este momento el motor está inyectando en el 2 y en el 3. En este momento está inyectando en el 2 y 3. Posteriormente pasa otro momento y observamos que va a inyectar ahora en 1 y 4. Por esta razón se le llama inyección grupal. Es decir, ahora la computadora, nuestra unidad de control, nuestra SM, ya no va a tener solamente una línea de salida, sino va a tener dos. ¿Por qué dos líneas de control o dos líneas de salida? Porque ahora va a controlar a inyectores por pares o por grupos, es decir, va a venir por acá, llegar hasta acá. El otro, por acá, por acá. Es decir, una misma línea de la computadora iba a controlar a estos dos inyectores. Y la otra línea iba a controlar a los otros dos inyectores. Como sabemos, el inyector
¿Qué necesita para que esté funcionando? Aquí como sabemos, en estas líneas, aquí está mal. Recuerden que vamos a borrarlo. Recuerden que los inyectores están trabajando juntos, entonces son inyectores por pares. Entonces, estos dos van juntos y acá para acá y van a la computadora. Ahora sí, es decir, por estas líneas aquí sale la señal que va a controlar a los inyectores, es decir, es una señal pulsatoria, nuevamente de tierra, y también por acá, por esta línea de acá, también va a salir la otra señal. Ok. Y como sabemos, el inyector necesitaba su alimentación, es decir, su alimentación de 2, entonces esta línea sigue siendo la misma, es decir, con esta línea, aquí llegaban los 12 en la otra línea, aquí también llegaban los 12 y prácticamente también a esta línea, y aquí llegaba lo que llamamos nosotros 12 volts. ¿Sí? De esta forma es que esto se le llamaba que era una inyección grupal. ¿Por qué razón? Porque los inyectores metían combustible por pares, es decir, 1, 4, 3 y 2. Igual en los motores de 6 también tienen esa característica, ese tipo de inyección de meter inyección grupal. Como sabemos, la inyección sigue evolucionando y posteriormente empieza ahora el sistema de inyección secuencial, o también llamado por orden de encendido. Es decir, aquí ya los sistemas de inyección ya van a meter combustible por orden de encendido. Es decir, prácticamente la dosificación del combustible es más preciso, está en el momento más exacto en que se requiere que el combustible esté de forma ya interna en la cámara. Y podemos observar que se realiza en orden 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Si vemos la posición desde acá, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3 y cilindro 4. Es decir, aquí ya el inyector está trabajando por un orden de encendido. Voy a ponerlo por acá, es decir, aquí ya está encendiendo por un orden de encendido 1, 1, 3, 4, 2. ¿Sí? Ya tiene un orden de encendido y podemos observar que ahora la computadora, nuestra computadora, ya va a tener cuántas salidas. Si analizamos el esquema, ya la computadora va a tener 4 salidas de control. Con otro color. Es decir, la computadora ya va a tener 4 salidas de control. Es decir, la conexión para cada uno de los inyectores
decir, la computadora ahora va a tener 4 líneas de control. Aquí hay 2. Aquí hay 2 líneas de control. Habrá otra línea de control para este inyector y habrá otra línea de control para este inyector. Es decir, ahora la computadora ya tiene el control de cada una de las salidas y ya la va a activar por el orden de encendido, dependiendo el número de cilindros, dependiendo el tipo de motor también, como esté fabricado o diseñado. Recordemos que también hay vehículos de 5 cilindros, entonces también hay que ver el diseño del motor. Y posteriormente, como sabemos, entonces esta terminal venía siendo la corriente. Acá, corriente. Esta señal es la señal de 12 volts o alimentación, y estas de aquí venían siendo las señales pulsatorias. Es decir, por acá iban a salir los pulsos. Nada más que ahora los pulsos van a ser dependiendo el orden de encendido. ¿Qué podemos decir de este sistema? Que hay un control mayor por tener un orden de encendido, es decir, no va a haber pérdida de combustible, pérdida de potencia, no va a haber exceso de gases contaminantes, por la razón de que la inyección ahora está siendo controlada en un tiempo adecuado, en un tiempo en que el motor requiere la dosificación de combustible para hacer la combustión. Entonces, en ese tipo de sistema de inyección, el inyector ya iba a trabajar por un orden de encendido. El orden de encendido, como les decía, va a depender del vehículo. Y observamos. Y observamos el tiempo de inyección. Entonces, este tipo de inyección se llama inyección de tipo secuencial o por orden de encendido, que básicamente sigue funcionando en los vehículos actuales. Prácticamente es de los sistemas que aún sigue en función. Lo que ha cambiado mucho en los sistemas de inyección es que ahora el vehículo puede utilizar diferente carburante, ¿sí? Es decir, puede tener 2 carburantes distintos o 3. Normalmente Bosch ha trabajado mucho con eso, se le llama sistemas tri-fuel o de 3 carburantes, pero prácticamente tienen esa misma característica de trabajar en orden de encendido tipo secuencial. Bueno, en resumen, hemos llegado a la parte de conclusiones. ¿Qué podemos decir? Bueno, que realmente gracias a la inyección se ha logrado mejorar la mezcla estequiométrica, es decir, los 14.7 de gasolina por una de aire, ¿sí? Se ha tenido más ese control de la mezcla, es decir, esa relación, para que no exista tanto lo que llamamos gases contaminantes, es decir, no haya pérdida de combustible, pero primordialmente esto. Podemos decir que el sistema de inyección tiene 3 elementos. Recordemos esos 3 elementos para saber diagnosticar o poder revisar un sistema de inyección, es saber qué sensores trae. ¿Sí? ¿Qué es un sensor? Vuelvo a repetir, es un dispositivo electrónico que transforma la magnitud física, ¿sí? Y lo transforma en una magnitud eléctrica. Ejemplo, la temperatura del ambiente,
¿sí? Lo va a captar ese sensor y lo va a transformar ahora en una señal eléctrica. Y los actuadores, que son los que reciben señal, es decir, son los que ejecutan una acción, por ejemplo, la bobina, la bomba de combustible, un relevador, eso se les considera actuadores. Normalmente trabajan por pulsaciones o anchos de pulso llamados PWM. Y la unidad de control, que básicamente es el cerebro o la computadora que va a organizar estos sensores, se va a encargar de recibir estas señales de los sensores y se va a encargar de enviar señales a los actuadores. Pero como les decía, en los vehículos nuevos ahora ya no hay una sola computadora, porque ahora esta información se intercomunica con otras computadoras que tenga el carro, y esto se llama una red de comunicación o redes multiplexadas. Primordialmente se van a clasificar primero por el número de inyectores, es decir, monopunto o multipunto. Por la posición, inyección directa, inyección indirecta. Y por el tipo de inyección con el que el combustible es inyectado, decíamos que son tres: la intermitente, la inyección grupal y la inyección por orden de encendido o secuencial. Por último, como actividad, van a realizar un cuadro sinóptico de esta clase, van a colocar sus ideas principales y van a realizarlo según en este formato. Como actividad práctica o actividad que podemos hacer en un vehículo que tengan por ahí cerca a la mano de algún familiar, o si ustedes tienen vehículo, vamos a revisar los tres principales elementos. Van a identificar del vehículo qué componentes son sensores, cuáles son actuadores de este vehículo. Hay que presentarlo, pueden tomar alguna imagen como está aquí, señalizarlo y decir: este es el cuerpo de aceleración o TPS, este es el sensor de árbol de levas, este es el de temperatura, ¿sí? Dependiendo, este es el de oxígeno, etcétera, ¿sí? Entonces, es una actividad práctica. Sin más por el momento, esperando que haya sido de provecho esta clase, les deseo lo mejor y nos vemos en la siguiente.